Mi nombre es Concepción Galdón y dirijo el Centro de Innovación Social y Sostenibilidad de IE, donde además dentro de la Oficina de Sostenibilidad de IE lidero toda la parte académica, lo que tiene que ver con investigación y contenidos de sostenibilidad de nuestros programas. Mi nombre es José Luis Blasco, yo soy el responsable global de sostenibilidad de Acciona, una compañía de infraestructura y energía que opera internacionalmente. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por aceptar nuestra invitación hoy a hablar sobre sostenibilidad. Lo primero que me gustaría preguntarte, así como para abrir boca, ¿no?, es ¿qué nos ha pasado con el tema de la sostenibilidad en los últimos años? Porque en realidad la pobreza, desafortunadamente, no nos la hemos inventado últimamente. Los primeros artículos en revistas científicas sobre cambio climático se publicaron hace 50 años. La desigualdad, desafortunadamente, también es más antigua que el hilo negro. Los problemas de biodiversidad, de gestión de recursos, ¿no?, vienen acumulándose desde hace décadas y, sin embargo, ahora, ¿no?, hay como una especie de catarsis social en torno a mirar estos conceptos desde otro sitio, con otra responsabilidad. ¿Qué crees que ha estado pasando? Antes de la pandemia estábamos ya en un momento en el cual teníamos la sensación de que la economía de mercado que tan estupendos resultados había tenido, hemos tenido 30, 40 años de un crecimiento increíble, hemos sacado 300, 400 millones de personas de la pobreza, hemos intentado desarrollar tecnológicamente y acercar el bienestar a cada vez un mayor número de personas, pero era un sistema que en cierta medida todos sabíamos que había descarrilado. Habíamos visto cómo el cambio climático empezaba a ser una urgencia, teníamos un cierto consenso sobre la necesidad de que no solamente el sector público, sino que el sector privado y los ciudadanos formaran parte de una nueva manera de pensar, y yo creo que la propia pandemia nos ha acelerado esta situación. Quizá para mí el ingrediente principal que ha catalizado este movimiento han sido dos, ¿no? Yo creo que el descontento. La gente estaba enfadada, ¿no? Veíamos pues numerosas protestas, no solamente los chalecos amarillos, veíamos Chile, veíamos desde el Líbano. En Colombia se hablaba del derecho a la rabia, ¿no? El derecho, tengo derecho a estar enfadado y a estar aquí en la calle demostrándole a la gente lo enfadado que estoy. Esa situación nos ha dado un despertar diferente. Vamos a ver también hacia dónde van, hacia dónde se encamina. Pero yo creo que el gran detonante, lo que ha llevado primero a los consejos de administración, pero también a los parlamentos, ha sido la urgencia climática. Creo que ha acelerado la conciencia de todos, ¿no?, de la necesidad de que tenemos un periodo muy corto de tiempo para reaccionar sobre un problema que realmente puede transformar inexorablemente en nuestra relación con el planeta y, por tanto, nuestro modelo de desarrollo. Necesitamos reconstruir de otra manera ese tren que había descarrilado para ponerlo para trabajar hacia las personas y hacia el planeta. Algunas personas han convertido el capitalismo como en un culto, ¿no?, como algo a proteger, y muchas veces la mejor manera de proteger algo es ayudarlo a evolucionar. En los años 60, cuando eso evolucionó, es el momento que coincide con realmente el cambio, ¿no?, el crecimiento exponencial de la economía, que es absolutamente compatible, ¿no?, como cuando empieza a crecer la economía y surgen las clases medias, esas clases medias empiezan a demandar que se haga economía de otra manera, y de hecho se hace, y coincide con la primera vez en que la humanidad es capaz de desvincular el crecimiento económico de su principal fuente de energía, que eran las personas, ¿no?, y vemos en las gráficas. Entonces, es un momento que lo sentimos como muy especial, pero que no es tan especial. Ya hubo un momento en la historia en la que evolucionamos el capitalismo a una versión que en ese momento fue mejorada, que además fue gracias a la transición a través de la economía y de la innovación a nuevas fuentes de energía, y que no debería darnos miedo, al revés, ¿no? Es muy ilusionante y va acompañada con una parte, yo creo, como más humanista, ¿no?, más de las personas, de un cierto orgullo de participar. ¿No? Estamos en un momento en el cual aquellos que van a triunfar en el año, digamos, en el siglo XXI, son aquellos que son capaces de entender que el mundo es más complejo, que somos capaces de poder optimizar más de una cuenta de resultados, que esa complejidad nos va a dar una nueva prosperidad. Y yo creo que ese nuevo capitalismo, vamos a llamarle así, creo que tiene un entendimiento distinto de cuáles son los elementos a optimizar desde un punto de vista público o privado. En ese nuevo capitalismo vamos a ser capaces no solamente de resistir, ¿no?, que es un poco la sensación que muchas veces tenemos,
para regenerar. De hecho, muchas veces siento que hemos sido tan eficientes en llegar tan deprisa a un sitio en el que no queremos estar. Entonces tenemos que cambiar la dirección. No es solo que no vayamos para abajo tan deprisa, es que tenemos que cambiar la inclinación totalmente, ¿no? Que es lo que hablabas de regeneración, y tenemos, yo creo, que conectar también con el mundo de las ideas, del pensamiento, de la filosofía, de las cosas valiosas, porque hemos querido separar la economía como ciencia de la realidad de las sociedades en las que opera. Y es que la economía es una ciencia social, y muchas veces nos equivocamos cuando queremos hacer lonchas, ¿no?, de las situaciones, en vez de enfrentarnos a un mundo que es complejo, que no cabe en una matriz de doble entrada, y donde nos hemos dejado por el camino, ¿no?, como hemos mirado hacia otro lado, muchas realidades que en realidad había que incorporar. Y que yo sí creo, sinceramente, que el capitalismo es una herramienta importantísima para generar bienestar. Y creo que porque lo es necesario evolucionarlo. Existe una gran oportunidad también desde el punto de vista de la innovación y del negocio. Es decir, no olvidemos que esto no tiene que ver con el decrecimiento, no tiene que ver con vivir peor. Estamos hablando de una inversión aproximada solamente para la parte climática, de lograr ese net cero que necesitamos a mediados del siglo para poder no consumir ese presupuesto de carbono tan exiguo que nos queda. Pues estamos hablando de trillions, estamos hablando de 3,7 billones españoles de inversión en ámbitos como que no son solamente la energía, o no son solamente el transporte o las grandes industrias, sino que estamos hablando de una gran oportunidad para reindustrializar nuestro continente. Y yo creo que Europa ha decidido que ese modelo de capitalismo diferente, pues tiene una ventaja competitiva en un mundo nuevo, ¿no? Pero no lo olvidemos. Yo creo que también hay unas amenazas importantes en esta transición. La amenaza principal es entender que nuestro modelo de desarrollo no puede ser hegemónico, no puede conquistar el planeta completo. No tenemos la razón absoluta. Debemos trabajar sobre la apertura, sobre la permeabilidad, sobre la interconexión, porque de otra manera nos dejaremos a un lado las personas que no piensan que este mundo tiene que transformarse de otras formas, ¿no? Y a mí me preocupa mucho, en un momento dado, cosas que damos por supuestas y que en el modelo de desarrollo de la economía de mercado son fundamentales, son el sistema operativo, sean compartidas por el resto de las culturas. Cuando se produce un cambio en un periodo histórico, ¿no?, luego los historiadores eligen una fecha, ¿no?, la que sea, para decir fue el día de esta guerra o fue el día de tal, pero en realidad los cambios de periodo histórico no se dan ese día, ¿no?, se vienen dando durante décadas y se terminan de consolidar a lo largo de décadas. Y yo creo que en el futuro nos daremos cuenta de que estuvimos imbuidos en un cambio de periodo histórico que yo no sé si los historiadores dirán que se confirmó cuando fue la guerra en Ucrania o cuando fue la pandemia, o no, cuál será el día que dirán este es el cambio. Pero sé que estamos formando parte de esto. Tenemos realmente que mirar nuevas maneras de construir nuestras cadenas de valor, nuevas maneras de operar que nos permitan ser rentables porque somos sostenibles. Cuando hablamos del 2015, me refiero a ello porque fue un momento en el cual confluyeron varias cosas. Primero, quizá nos dimos cuenta realmente de la realidad climática y la emergencia climática con el Acuerdo de París, pero que nos dio una señal clara de que el futuro va a estar descarbonizado. Pero existe un segundo hito que a mí me parece muy relevante, que es un hecho político, que es el establecimiento de la agenda del 2030, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a trabajar sobre la conexión y los trade-offs que existen entre, por ejemplo, el agua, los alimentos y la energía, o vamos a hablar en un momento dado de cómo la inclusión social será un elemento clave a la hora de pensar en este futuro nuevo de este siglo XXI. Y esta complejidad que nos ofrece el tener que relacionar esos diferentes retos, yo creo que va a ser donde vamos a tener ganadores y perdedores. Ganadores y perdedores desde el punto de vista de las empresas, que sean capaces de leer ese contexto y esa evolución, y también desde el punto de vista de las personas, de cómo nos adaptamos, ¿no? Podemos hacer, de hecho, un ejercicio como de foresight, ¿no?, Sí. de intentar identificar en la actualidad cosas que ya están pasando y que son como ventanitas, ¿no?, a ese ¿Verdad? futuro. Sí. Y yo lo veo en muchas industrias. Por ejemplo,
la industria de la moda, ¿no? Que cuando hablas de moda sostenible es casi como una contradicción in terminis, ¿no? Pero empieza a haber empresas que empiezan a pensar ya no en moda en cuanto a colecciones y convencerte de que lo que te sirve hoy no te sirve mañana y que por lo tanto todo el rato, ¿no? Te tienes que tirar y comprar y tirar y comprar, pero para empezar a pensar en ropa, ¿no? Y como colecciones atemporales, piezas que puedas usar para siempre, hechas de otra manera, con tecnologías totalmente distintas, ¿no? Donde antes se acababan los vaqueros con agua y piedras y de formas tremendas, tanto desde la perspectiva social como medioambiental, ahora usar tecnología que usando un 1% de esa cantidad de agua lo acaba, pero donde además se establece una relación con ese elemento, ¿no? Con esos pantalones o lo que sea, totalmente diferente, ¿no? De duración en el tiempo. Estamos viendo modelos de negocio nuevos, por ejemplo, en el ámbito de los coches, los neumáticos, el automóvil. ¿Qué significa que yo quiero moverme o yo quiero poseer un coche? ¿Y cómo yo me relaciono con eso, ¿no? Y empresas que aprenden a ganar dinero sobre su activo de otra manera. Yo creo que vamos a tener nuevos modelos en los cuales las personas van a ser más gestoras, más protagonistas de ese servicio, que van a decir más cosas de ellos, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Y en esa relación vamos a poder aportar. Yo creo que en un momento dado el consumidor va a pasar esta figura del prosumidor en la medida que participa de la eficiencia también del producto o servicio. Ahora somos muy pasivos. Este punto es muy relevante porque va a transformar gran parte de los sectores. Hemos hablado, comentabas el de la moda o el de la movilidad, pero veamos uno de los más importantes a la hora de transformarse, como por ejemplo, que puede ser la agricultura. Totalmente. Y los alimentos, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de un sector que amerita aproximadamente el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, con unos elementos estructurales muy claros, ¿verdad? Que en el caso de las infraestructuras es especialmente importante porque uno ve los ratios de productividad de un sector tan relevante para la economía como la construcción de infraestructuras y la productividad, al contrario de incrementarse, se mantiene en un estado muy estable o disminuye. Que al final la infraestructura tiene dos características que lo hacen especial, ¿no? La primera es que en cierta medida es el sistema operativo de una sociedad. Lo que hagamos ahora, lo que construyamos ahora, la manera en la cual desarrollemos el abastecimiento del agua, la energía o la movilidad, va a perdurar en 100 años, va a perdurar en el tiempo, ¿verdad? Y esos activos en el año 2050 tienen que estar descarbonizados completamente si quieren ser compatibles, tienen que tener valor. Pero por otra parte, la capacidad de transformación que tienen las infraestructuras, desde el punto de vista de regeneración, es importantísima. Nosotros nos preguntamos en nuestros ejemplos diarios, ¿no? Pues, ¿por qué las carreteras no pueden producir energía? Como, por ejemplo, el acumular agua para poder hacer regadíos o en un momento dado transformar el territorio. Hablabas antes también del rol del consumidor, pero también del rol de todas estas personas que comparten generación, ¿no? Con gente de más edad, pero que comparte esta idea de propósito, ¿no? De participar en transformar el mundo de manera que uno pueda tener éxito a la vez que genera éxito para los demás, ¿no? Y para el medio ambiente. Y lo que pasa es que estos clientes y estos empleados, porque han nacido en un mundo en el que la tecnología sí existe, para que los productos y servicios sean sostenibles desde el punto de vista social y medioambiental, no pueden comprender que las empresas no lo hagan. Es también lo que pasa muchas veces con algunos ejecutivos cuando de repente comprenden que ellos también pueden hacer las cosas de otra manera. La sostenibilidad, la palabra, no nos puede anestesiar para actuar. La palabra no es nada más que un término y un concepto precioso, pero que en cierta medida lo hemos subvertido, en cierta medida lo hemos popularizado, lo hemos banalizado, ¿verdad? Pero realmente ese ejecutivo necesita de un término diferente, nuevo, que le permita hacer ese clic que comentas, ¿no? Y que sea capaz de ponerse esas gafas que le permitan ver dónde se produce el desperdicio real, dónde hay una eficiencia real, no solamente desde el punto de vista económico, sino de otras cuentas de resultados, cómo sus empleados forman parte de ese proyecto, cómo esas personas que están trabajando en sus equipos son capaces de tener ese mismo propósito, de hacer negocios que mejoren, que regeneren la manera en la cual nos estamos progresando. Yo creo que ese es donde está realmente nuestro gran reto. Nuestro gran reto es que somos muy buenos haciendo preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Qué pasa con la inclusión? Pero ahora toca dar respuestas.
tenemos que salir del núcleo, ¿no?, de los profesionales de la sostenibilidad. Porque las respuestas no van a venir de los profesionales de la sostenibilidad, van a venir de los profesionales, ¿no? O sea, el que mejor puede pensar una nueva manera de hacer una cadena de producción es el responsable de esa cadena de producción. El que mejor puede replantear una fábrica es la persona que trabaja en la fábrica. El que mejor puede pensar en un nuevo material o el que mejor puede pensar en una nueva forma de hacer un modelo de negocio es la persona que tiene el Excel, ¿no?, el dueño de la parte financiera de ese modelo de negocio. Y lo que creo que tenemos que salir como un poco del discurso generalista, ¿no?, del discurso sencillo, digamos, ¿no?, o más de awareness, de sensibilización, que yo creo que ha cumplido un papel y que ha tenido su importancia, pero que se quedaba como muy restringido a una serie de personas que sentían que pertenecían a esa conversación. Y que tenemos que pasar a entender que esta es la conversación de todos. O sea, que nadie puede ser el mejor profesional que puede ser sin incorporar una mirada de sostenibilidad en lo que hace, porque en el fondo ser sostenible significa que lo que haces pueda perdurar en el tiempo y que pueda tener éxito en el tiempo, ¿no? Y para eso hace falta proteger el entorno donde todo eso se fabrica. Y ahí es, ¿no?, como una invitación a toda la gente, a todos los ingenieros, a toda la gente técnica, a que no se conviertan en profesionales de la sostenibilidad, sino que sean los mejores ingenieros que pueden ser. Nos encontramos ante la circunstancia de que las profesiones del futuro, aquellas que necesitan de esas competencias nuevas, todavía no existen, ¿no? Ni siquiera el sistema educativo responde de forma adecuada a formar pues financieros sostenibles o sostenibles financieros, o ingenieros sostenibles o sostenibles ingenieros. El problema principal es que para que esto realmente se produzca requiere de un ingrediente básico que es la autenticidad. Se han estado enseñando durante mucho tiempo que para poder reforzar la variable económica había que tener en cuenta la variable social y la ambiental. Esto que llamamos ESG, en cierta medida, Environment, Social and Governance, y con ello hacíamos compañías mejores. Pues claro que sí, ¿no? Pues claro que sí. Y esos fundamentales se encontraban en la mayor parte de las compañías, pero en las compañías europeas especialmente, donde en cualquiera de los ratings de sostenibilidad convencionales ubican muy arriba, en el Tier 1 generalmente. Pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de compañías que transforman, no solamente que son, sino digamos que cómo lo hacen, sino que estamos hablando también de qué hacen. Para cambiar este rumbo de las compañías requerimos no solamente de hacer buenas preguntas, sino que los estrategas, los financieros, los ingenieros, los comerciales, las personas de recursos humanos, las personas que realmente mueven los 4 o 5 procesos clave de la compañía, adquieran y se sincronicen para dar ese cambio. Y ese cambio requiere de convicción, pero vuelvo a insistir, de autenticidad. Es algo tan grande, es algo tan complejo, que se declina de formas tan distintas en distintas industrias, en distintos ámbitos, que es imposible. O sea, a mí cuando alguien viene y me dice, no, yo es que sé de sostenibilidad, digo, ¿pero de sostenibilidad de qué? ¿No? Porque, por ejemplo, yo personalmente sé de sostenibilidad en general, más que cualquier persona que va por la calle ahora, pero sobre todo sé de la parte social, porque es a lo que más me he dedicado, ¿no? Pero el señor o la señora todóloga, ¿no?, digamos, llega hasta un cierto punto, pero llega un momento que las verdaderas soluciones tienen que tener dueños que son técnicamente competentes, no ya en sostenibilidad, pero en su industria y en su ámbito de conocimiento concreto. Yo creo que en todas las compañías pasa lo mismo. Hay unas competencias clave que son las que marcan la diferencia, las que realmente te hacen ser un proyecto empresarial de éxito, que deben ser los motores de la sostenibilidad. Oye, nosotros es que consumimos mucho diésel, ¿no? Y hay que sustituir esas máquinas de 30 toneladas que mueven toneladas de terreno para hacer grandes obras de infraestructuras, y hay que hacerlas de una manera diferente. Es que un consejo de administración hoy que no sepa suficiente sobre temas relacionados con la sostenibilidad está en dejación de funciones frente a la propiedad de la empresa, porque está dejando de poder acompañar a la empresa en una cuestión que es fundamental en cuanto a la transición que se está produciendo. Es que hoy cualquier empresa debería estar muy nerviosa de tener empleados analfabetos en materia de sostenibilidad. Cuando menos eres un profesional incompleto para moverte, para tomar decisiones en un contexto distinto, ¿no? Porque las compañías al final decidimos qué productos ponemos en el mercado, dónde ponemos las plantas de producción, a qué segmentos de cliente nos...
nos dirigimos, qué empleados, qué talento estamos reclutando. En cierta medida, todas esas señales dan lugar a ser una atracción a un determinado, digamos, tipología de inversor. Pues si uno toma decisiones en el corto plazo que tienen rendimiento rápido, atiende a que quiere que en su accionariado vengan inversores de corto plazo que le exijan un rendimiento a muy corto plazo, ¿verdad? Pero si uno toma decisiones en el largo plazo saludables para la propia compañía, teniendo en cuenta ese nuevo contexto, atraerá a un nuevo perfil de inversor cada vez realmente más numeroso. Estábamos hablando de que hace falta realmente reformular un nuevo contrato social, ¿no? Y hablábamos de que en esta transición va a haber ganadores y perdedores, tanto a nivel de las industrias, decías tú hace un rato, como a nivel de las personas. Y mucha gente se resiste a este cambio, ¿no? A este mundo que va a cambiar, porque son muy conscientes de los perdedores que va a haber. Y yo creo que tampoco hay que ser superficial, ¿no? Y hay que ser consciente de que efectivamente esto va a ser así. Entonces, yo me pregunto muchas veces cómo se gestiona esto. Es absurdo pensar que un señor que hoy trabaja en una mina de carbón, mañana va a ser un arquitecto de sistemas de una inteligencia artificial. Es mucho más complejo. Hemos asistido a una transformación, la transformación digital, y hemos visto esa brecha, esa fractura, ¿verdad? Pero sin embargo, la fractura de la descarbonización va a ser mucho más compleja de gestionar que la digital. Las competencias, como bien dices, para poder hacer esa transformación sostenible son bastante diferentes a las que veíamos antes. A mí me gustaría pensar en dos cuestiones. La primera es que ya lo sabemos. Es decir, que en este momento un ingeniero que sale de la universidad, que se egresa de la universidad, o una persona que va a buscar trabajo, sabe perfectamente el sector y el futuro del sector y la capacidad de transformación que tiene la empresa en la cual está aplicando, ¿no? Hacer preguntas dentro y fuera de la compañía ayuda a que esos cambios se produzcan. Y para mí es importante en el momento en el cual uno se comunica con la dirección de la compañía y hace preguntas en este sentido. Está ayudando a adaptar y a que esa vamos a llamarle, ese potencial riesgo se mitigue. Y la otra parte que me parece, o la segunda cuestión importante aquí es, no tenemos que engañarnos con soluciones a medias. Y es que la tentación es que esas transformaciones que necesitamos por ejemplo, para descarbonizar la economía estén en tecnologías intermedias, que nos van a hacer volver otra vez a pasar por las transiciones de esas personas en el futuro. Y voy a poner un ejemplo muy claro, el gas, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, el gas emite CO2, lo siento. Digamos que pasar de una industria de carbón y minería a una industria de gas para después pasar a una industria de renovable nos hace perder un tiempo precioso. Es decir, seamos prácticos, demos el salto, generemos ese impulso, pongamos los medios y hagámoslo de una vez. Pero esa transición hay que diseñarla, o sea, no va a pasar sola. Lo que tampoco es razonable, o a mí no me lo parece, es decir, no, porque el cambio climático es algo tan importante, todo lo demás da igual. Y entonces vamos a ir deprisa a cambio climático y el señor que hoy trabaja en una mina, pues ya que se lo haga ver, porque si no, como el planeta se va a acabar, pues da igual. Oiga, pues no da igual, porque son muchas familias, son muchas personas y además, porque si solo te preocupa el cambio climático, te debería preocupar la desigualdad. Y te debería de preocupar que para que efectivamente esa transición se pueda producir, estas personas necesitan encontrar su acomodo en esta solución, ¿no? Y yo creo que esto es algo que tanto a nivel de los países como a nivel de las empresas individuales nos está faltando, y es dibujar estrategias de acompañar en la transición a las personas que por la naturaleza de la propia transición, si no hay un acompañamiento proactivo, probablemente se van a quedar fuera. Sí, pero Conchita, ten en cuenta una cosa, y es que hoy por hoy estamos invirtiendo casi lo mismo en energía fósil que en energía renovable. Y ya no nos podemos llevar a engaño. Los presupuestos generales de los estados de la Unión que han decidido ser neutrales en carbono no pueden dirigirse a infraestructuras o a equipamientos que van a producir CO2 en el futuro, porque estamos condenando a que toda esa actividad deje de ser útil, de ser al final un activo obsoleto en el corto plazo. Todo esto lo que hace fundamental al final es que la gente se forme realmente y reciba una educación, todas las personas a todos los niveles, ¿no? Pero tanto los niños más pequeños, yo creo, pero también los altos ejecutivos y los CEOs. O sea, yo creo que el rol de la educación para avanzar hacia ese futuro descarbonizado, sostenible, requiere de unas competencias diferentes, ¿no?
Yo creo, y para concretar, ¿no? Vamos a poner competencias que se van a necesitar en los próximos 3, 4 años y que todas las personas que quieren tener éxito en sus carreras profesionales deben conocer, ¿no? La primera, y yo creo que fundamental, es el carbono. La gran disrupción, Europa fundamentalmente ha decidido reindustrializarse a base de la industria, digamos, descarbonizante. Por ley 2050, neutros en carbono. Eso es un reto fundamental. Pero ¿qué sabemos de dónde se producen las emisiones de nuestros productos? Aguas arriba, en nuestros proveedores y materias primas, en nuestro proceso de producción, en el cliente. El CO2 o el metano o cualquiera de los gases de efecto invernadero necesitan ser entendidos, ¿no? Una segunda competencia que requiere, pensando también en el planeta, es cómo los productos y servicios son circulares, ¿verdad? Cómo poder hacer que ese consumo de recursos naturales se disminuya en su totalidad, ¿verdad? Pero vamos a la esfera social. Estaríamos hablando, por una parte, de la utilidad del producto para que sea accesible a grandes segmentos de la población, ¿no? Hablábamos en cierta medida en esa democratización del acceso, de forma que el progreso llegue a todo el mundo. Es una variable muy importante dentro del diseño del producto, ¿verdad? Yo diría dos cosas. Por una parte, cómo tu producto o tu servicio efectivamente es materialmente, en realidad, de facto, accesible a todo el mundo, ¿no? Eso es el mensaje a la banca. Mucha gente quiere pagar vuestras comisiones, ¿por qué se lo impedís? Pero también cómo comprendemos las dinámicas sociales que generamos a través de la manera como pagamos sueldos, a través de la manera como afectamos o no el nuevo contrato social al que tenemos que llegar y cómo el devenir de nuestras empresas afecta al contexto social y, por tanto, político. Y que cuando nos quejamos, ¿no?, de la polarización política y de los problemas que eso genera, de qué manera nosotros como empresa, en la forma como educamos o no a nuestros empleados, cómo acompañamos o no a nuestros empleados, cómo educamos o no a la sociedad a nuestro alrededor y cómo reducimos la desigualdad por la vía de elevar, ¿no? Por la vía de elevar desde abajo, afectamos a ese contexto, ¿no? Cómo protegemos las clases medias. Cada uno de nosotros en nuestros lugares de responsabilidad tenemos que ser realmente, o tenemos que convertirnos cada vez más en agentes de cambio, ¿verdad? Creo que hay muchas cosas que cambiar y la competencia fundamental, al final, en un profesional es ser capaz de transformar, de liderar esos cambios o de participar en ellos. No hay que liderar siempre, ahí se puede participar. Y creo que la parte sostenible requiere del consenso multifuncional, multidisciplinar de muchas partes de la compañía. ¿Cómo puedo seguir siendo muy competente en el área específica en la que estoy, pero sabiendo conectarlo, ¿no? Cómo esto afecta a nivel de todos los vasos comunicantes con el resto de la sociedad, el medio ambiente, el contexto operativo, etc. Y al final yo creo que es darse cuenta de que el mundo va a cambiar y va a cambiar contigo o sin ti y necesitas formarte y ser competente para participar de ese cambio.